Abran sus Biblias si tienen una Biblia y si no tienen deben de estar los textos en la pantalla. Estaremos esta mañana comenzando una serie de mensajes. No estoy seguro cuánto tiempo nos va a tardar, pero esta serie de mensajes se va a llamar Siguiendo sus pisadas. Siguiendo sus pisadas. Y como medio de introducción, quiero que leamos los versículos que estamos enfocando, la razón de todos los mensajes comenzando el día de hoy. La palabra de Dios nos dice en 1 Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Hay muchos creyentes, hay muy pocos discípulos, hay muy pocos siguiendo a Jesús, siguiendo sus pisadas. De la misma manera, cuando Pablo le está escribiendo a los cristianos en Hebreos, y todo lo que les dice en el capítulo 2 es para que no se desanimen. Les dice para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En esta carrera, en esta vida que se llama la vida cristiana, ¿cómo hago para no desanimarme? ¿Cómo hago para no cansarme en medio de la carrera? Pues Pablo contesta en el versículo 2. Puestos los ojos ¿en quién? Puestos los ojos en Jesús. Entonces, ese es lo que vamos, hermanos, a estar enfocando hoy, no sé, quizá hasta al final de la campaña. Yo no quiero una iglesia llena. Yo quiero una iglesia llena de gente que sigue las pisadas de Jesús. Yo no quiero ser un religioso. Vamos a ver a gente religiosa esta mañana. Por esta y otras razones que después veremos, resisto y rehúso. Y tengo mucho cuidado de no volverme en una persona religiosa. Necesitamos hoy en día creyentes que siguen las pisadas de Jesús. Cuando tengamos a cristianos que siguen las pisadas de Jesús, ¿sabe lo que va a suceder? Vamos a tener cristianos que son como Él. Vamos a tener cristianos que son como Él. Todo problema que pueda marcarse en una iglesia es debido a esto. Hay muy poca gente siguiendo a Jesús. Hay muy poca gente siguiendo a Jesús. Vinieron los griegos y le dijeron a los discípulos, señores, quisiéramos ver a Jesús. Y el quitar tu mirada de Él es el comienzo de tu desánimo. Quitar tu mirada y mi mirada, que debe de estar fija hacia Él, es la razón de tantos pretextos y tantas razones de por qué no somos fieles y no estamos comprometidos al Señor. Ay, pastor, pues yo quisiera ver a Jesús, pero es que hay hermanos que estorban. Pues usted tiene sus ojos donde no deben de estar. Punto. Y es muy conveniente. Y yo quiero que, comenzando hoy y las próximas semanas, fijemos nuestros ojos en Él y lo veamos a Él. Yo estoy emocionado porque el Señor mismo dijo que si Él fuere levantado, Él atraería a todos los hombres hacia Él. Entonces lo que quiero por estas próximas semanas es que todos juntos lo veamos. Pero no lo veamos, ¿verdad? Así, no, fijemos nuestros ojos en Él con el fin de seguir sus pisadas. Amen.
de seguirlo a Él, de no ser cristianos nominales, de no ser gente que juega iglesita, que juega cristianito, de ser discípulos de Jesús. Aquellos que verdaderamente lo siguen su ejemplo, en cuyas vidas Él es el modelo, Él es el enfoque, Él es la atención. Y si así es, estoy esperando que Dios va a hacer grandes cosas entre nosotros. Ahora, ese es nada más para explicar la razón de por qué vamos a estar teniendo esta serie de mensajes. Vayan conmigo a Marcos 14 para el mensaje del día de hoy. Marcos 14. Marcos 14, versículo 55. Rápidamente les traigo saludes del pastor Freddy de Anda y la iglesia bautista Casa de Gracia. Pasamos un tremendo tiempo allá. Dios les está bendiciendo y sigan orando, por favor, por el hermano de Anda, la hermana Ali y todos los hermanos allá. Dios está haciendo cosas buenas en esa iglesia. Marcos 14, comenzando el versículo 55. ¿Estamos allí, hermanos? Me siguen, por favor, con su vista. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose unos dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar, le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Quiero hablarles por unos cuantos minutos y todos nosotros fijar nuestra atención en Jesús al enfrentarse Él a sus acusadores. Jesús ante sus acusadores. Vamos a estar viendo a Jesús. Vamos a estar viéndolo en cada una de las cosas que en esta vida Él enfrentó. Ninguna situación, ninguna prueba, ningún problema, adversidad que usted enfrente en esta vida se escapó de la vida del Señor Jesús. Y quiero que veamos a Jesús con el fin de seguir sus pisadas. Bendice tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Jesús nos dejó ejemplo de seguir en su enfrentamiento a tantas distintas circunstancias en la vida y definitivamente aquí en este pasaje en su enfrentamiento en contra de sus acusadores. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que el enfoque de Jesús desde el comienzo de su ministerio era una sola cosa, y esa es cumplir con la tarea que el Padre le había enviado a hacer. Y vamos a hablar de eso un poco más adelante, pero qué importante. Más una de las cosas que le va a ayudar a usted a mantenerse enfocado y no estar poniendo mucha atención de quién habla y qué dicen y qué acusaciones hay en contra de usted, es que usted esté enfocado en lo que Dios quiere que usted haga. La mente vaga, la gente vaga, haciendo nada para el Señor, son presa presta para que el enemigo les escandalice con todo lo que normalmente la gente tiene su atención en vez de las cosas de Dios.
Desde el inicio de su ministerio, nada importaba más que la obra que el Señor le había llamado a hacer. Mateo 18:11 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Lucas 9:56 dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y hermanos, esto fue el enfoque del Señor en cumplir la tarea. Desde un niño de 12 años que se encontraba en el templo cuando sus padres lo andaban buscando y les dice, me es necesario estar en los negocios de mi padre. Unas cosas que va a ayudarle a usted muchísimo a no ser afectado y no ser afectada por nada ni nadie, es que usted esté enfocado, usted esté enfocada en lo que Dios le ha mandado a hacer. Pero muchos de nosotros más ni sabemos, porque no vivimos nuestras vidas a la aventura. El Señor no es primero en nuestra vida, su voluntad no nos interesa. Si yo le preguntara a usted, hermanos, ¿qué propósito tiene Dios para usted en esta vida? Usted estuviera adivinando. Y vivir en ese estado, en esa situación, se presta a tanto desánimo y tantos desvíos. No hay duda. Por el pasaje que acabamos de leer, no hay duda de que la astucia, el engaño y las mentiras maliciosas de los que se oponen a las cosas de Dios vinieron en contra de Jesús. Igual que vendrán en contra de usted. No es de asombrarnos de ver hasta dónde llega el atrevimiento de la gente provocada por maldad en sus intentos de destruir y silenciar a Dios en sus vidas. El pasaje que acabamos de leer, déjeme en primer lugar decirle que todo el procedimiento del juicio de Jesús fue totalmente ilegal. Pero aquí no se trata de lo que es correcto. Cuando gente llena de malicia acusa, téngalo por seguro que nunca se trata de la verdad. Se trata de problemas en el corazón. Y la verdad y lo que es correcto no importa. Lo que importa es que ellos estaban queriendo de cualquier forma y de cualquier manera destruir a Jesús. El procedimiento que se llevó a cabo era ilegal. En primer lugar, el juicio se llevó a cabo a medianoche, al llamado de la última hora. No hubo aviso previo. Estas reuniones del Sanedrín, que era el concilio del cual está hablando, estas reuniones eran prohibidas en el Shabbat, en el día de reposo y definitivamente durante días festivos. La reunión normalmente del concilio se llevaba a cabo en la cámara del Sanedrín. Pero esta vez llevan a Jesús a la casa del sumo sacerdote. Todo lo que ocurre en este escenario era ilegal, no era correcto. Pero cuando gente se postula en malicia a acusar y a elevar acusaciones, ni lo que es correcto ni lo que es la verdad importa. Lo único que importa es la tensión de querer destruir y dañar. Y esto no era nuevo. En varias ocasiones la palabra de Dios nos relata que los líderes religiosos, y una vez más es la razón que yo resisto ser religioso. Es la razón que yo resisto ser religioso. Gente que no tiene una onza de espiritualidad es religiosa. La religiosidad siempre ha sido un sustituto para espiritualidad, y donde no hay espiritualidad hay gente religiosa. Y gente religiosa, igual que esta gente, constantemente habían estado buscando ocasión contra nuestro Salvador, de cómo atraparlo, de cómo acusarlo. Los religiosos siempre buscaban ocasión de acusar a nuestro Salvador. La palabra de Dios nos dice allí en el versículo 55, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio, ¿qué, hermanos? Contra
O sea, no es que alguien, no, andaban buscando el reflejo de lo que estaba pasando en su corazón. En Mateo 12:10, una vez más dice la Biblia, y he aquí había uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Aquí está Jesús, va a sanar a alguien, está a punto de ocurrir un increíble milagro de Dios, y ellos le preguntan algo con el fin de acusarlo. Le pregunta a Jesús para acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? En Marcos 3:2, la palabra de Dios dice, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. En Marcos 3:2 leemos que estaban buscando poder acusarle. En Lucas 11:53 y 54, una vez más dice, diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase muchas cosas. Vamos a ver esto un poco más adelante. Pero ¿sabe usted cuántos problemas usted y yo nos ahorramos nomás quedándonos con la boca callada? La palabra de Dios dice, en las muchas palabras no falta pecado. Estoy hablando a hermanas que pasan horas en el teléfono. Discúlpenme, hermanos. Igual que hermanos, quien sea. Mira, no va a pasar que tarde o temprano esa conversación se diluye a algo que no debe de ser. Pero dice la Biblia que lo estaban queriendo provocar para que hablase muchas cosas, que en medio de toda la palabrería y lo que él hablara, encontraran algo. Dice versículo 54, acechándole y procurando cazar alguna de su boca. ¿Para qué, hermanos? Para acusarle. Y una vez Juan 8:5 dice, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Habían traído una mujer que había cometido adulterio y vienen a Jesús y dice, ¿tú pues qué dices? La ley dice que debemos de apedrearla. ¿Les importaba la ley? No. ¿Les importaba ser obedientes a Moisés? No. ¿Les importaba la mujer? Peor. Versículo 6 dice, mas esto decían, ¿qué, hermanos? Tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el cielo, dice la Biblia que escribía. Entonces no es nuevo de que los religiosos buscaban siempre ocasión o manera de atrapar a Jesús y de traer acusaciones delante de él. Pero las acusaciones eran reflejo de problemas que ellos tenían con Dios. Dije, las acusaciones eran reflejo de los problemas que ellos tenían con Dios. De la misma manera, no voy a hablar hoy en día de los acusadores. Déjame decirte de los acusadores. Más adelante vamos a ver que el diablo es el acusador de los hermanos. ¿Me oyó bien? Los acusadores, de la misma manera, nunca se trata de lo que es correcto, nunca se trata de la verdad, por más que, y la astucia y la malicia detrás de todo eso, les hace postularse en un lugar donde pretenden perseguir una causa justa, pero no es nada de eso. Son problemas que tienen en su corazón. La palabra de Dios nos dice en Mateo 27:17 en adelante, reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién quieres que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Jesús aquí estaba siendo ilegalmente juzgado. Todo el procedimiento era ilegal. Se llevó a cabo a la hora no debida, a la última hora, en un día en donde no debería haber sucedido, en el lugar donde no debería de haber ocurrido, pero es que lo correcto no importa. Ahora que bien, mira, aquí están los religiosos, pero ahora viene Jesús ante Pilato. Y Pilato busca librar a Jesús. Y le pregunta a los religiosos y a la gente, ¿a quién le suelto? ¿Le suelto a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Versículo 18 dice, porque sabía que por envidia le habían, ¿qué, hermanos? ¿Qué era el problema?
¿El problema era de que sanaba en el día de reposo? El problema era de que, no, el problema es, y Pilato lo entendió, el problema es que le tenían envidia. Los acusadores de Jesús nada más reflejaban los problemas que ellos mismos tenían en su corazón con Dios. Cosas las cuales Jesús vino a reprender y no les pareció. Marcos 15:9 dice, y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte el rey de los judíos? Y una vez más testifica Marcos, igual que Mateo, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales. ¿Quién, hermanos? El injusto. El que rechaza a Dios siempre elevará acusaciones en contra de los que viven para Dios para aliviar su conciencia de su culpabilidad delante de Dios. ¿Sí oyó lo que acabo de decir? Las acusaciones elevadas no tenían nada que ver ni con la ley, ni con Moisés, ni con lo que era correcto. Tenía que ver que tenían problemas en su corazón con Dios. Y ahora viene Dios en carne. Estos problemas no comenzaron cuando Jesús apareció, pero ahora viene Jesús en carne. Viene Dios, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el pueblo lo veía, pero los religiosos no lo veían. Porque para siempre, hermanos míos, detrás de las acusaciones está el que es el acusador de los hermanos. Cuando la palabra de Dios nos dice que Pablo le instruye a Tito que le diga a las jóvenes a no ser animarlas, a no ser calumniadoras, usa la palabra diabolas, de donde agarramos la palabra diablo. Acusar, calumniar, destruir la reputación de alguien más para que tú luzcas bien, para que tú te presentes en una buena luz. Y no importa a quién destruimos, no importa a quién dañamos, lo que importa es que yo luzca bien. Y esos eran los religiosos. Pero detrás de todo esto está aquel que es el acusador de los hermanos. La palabra de Dios en Apocalipsis 12 nos dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios, ¿cómo, hermanos? Día y noche. De la misma manera que conspiran junto con aquellos que tienen los mismos problemas delante de Dios. Y la palabra de Dios dice que todo esto es una abominación al Señor. Proverbios 29:27 dice, abominación es a los justos el hombre inicuo, y abominación es el impío, el de caminos rectos. Gente que no anda bien, no tienes ni que rozar con ellos, no tienes ni que hablar con ellos. Tu pura presencia, si tú estás comprometido a vivir para Dios, tú no quieres andar alrededor de gente que anda viviendo bien. No quieres. Te son hasta una amenaza. A propósito, la razón por la cual hay algunos de nosotros, hermanos, que quemamos llanta fuera del estacionamiento. Tú no quieres ver a nadie, no quieres hablar con nadie. ¡Ay! Y luego eres uno de esos cristianos piadosos que dice, yo y el Señor. Yo y el Señor. ¿De veras? No, la verdad es que la mera presencia de alguien que tú sabes que está viviendo para el Señor te acusa. Y la palabra de Dios nos dice que para el justo, la persona inicua, y esa es otra, que hermanos, cuando tú no estás viviendo bien, no solamente resistes y te incomoda gente que vive para Dios, sino que te atrae gente que no quiere vivir para Dios. No pasa, casi mensualmente oigo a alguien, ¿verdad?
Oiga, pastor, mire, no sé si usted sabía, pero andan hablando. Y yo primero, en primer lugar, ¿cómo usted sabe? No es nada nuevo. La verdad de las cosas es que, hermanos, siempre hay grupos y grupitos y seguirán habiendo de hermanos que se consuelan, que no tienen compromiso con Dios, finquen compromiso con Dios y hablan cosas que no deben. Y la palabra de Dios que esto dice que es una abominación al Señor. Una abominación es algo que le disgusta a Dios. Es algo que le enfada. Es algo que le provoca náusea, por si pudiéramos describirlo de la mejor manera. Y luego nos damos cuenta que cuando alguien está en ese estado, entonces la verdad es que la constante búsqueda de a ver qué encuentro mal, a ver qué veo mal. Voy a la iglesia a ver qué otra cosa no me gusta. ¿Por qué está tan callado, hermanos? Voy a ver si le añado otra cosa que no me parece. ¿Sabe? No hay nadie que sepa más de un montón de cosas aquí que no están como deberían de estar. Yo vivo donde usted vive, yo renuncio mañana. Y yo les digo, hermanos, ahí te guacho, Nacho. Que Dios les bendiga. No, hermano. Todo depende de lo que está en su corazón y donde usted vive. Y el religioso que no tiene un compromiso con Dios para evadir el ver que ella tiene problemas, pues le es tan fácil comenzar a lanzar acusaciones y anda en busca de ver cómo acusa para aliviar la conciencia de cosas que él o ella no quiere enfrentar. Tal es la gente religiosa. Y como andan siempre buscando ocasión, pues no es muy difícil para que ellos distorsionen todo. Y déjeme decirle a aquellos de nosotros, porque quiero que nos enfoquemos más en cómo Jesús respondió que ninguna otra cosa. Y ahora déjeme voltear esto y decirle a usted que usted no viva usted dolido, ni asombrado, ni herido, ni herida. Digo, si contra el Señor elevaron acusaciones, ¿alguien me está escuchando? Y aquí en esta ocasión lo traen a Jesús a juicio y ya vimos que de una manera ilegal, ilegítimamente, y dicen que trajeron acusadores y no se podían poner de acuerdo. Se contradecían los unos a los otros, pero estaban tan determinados que iban a buscar a alguien. Tenían que encontrar a alguien, tenían que encontrar algo. Y luego buscaron a uno que vino y dijo, 58, nosotros le oímos decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. ¡Wow! Y eso era un escándalo. ¿Sabe por qué era un escándalo? Porque los religiosos le ponían más importancia a la fachada de las cosas en vez del corazón de las cosas. Estaban muy impresionados de su templo. Es más, tanto así que el primer mártir, el primer cristiano que asesinaron, lo asesinaron porque Esteban les dijo, Dios no mora en templos hechos por manos de hombres. El templo. Hay que portarnos bien en el templo. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Tú, en tu casa. Y vaya que el patrón, muy bien, ¿verdad? Lo conocemos, que entramos por las puertas de este templo, ¿verdad? Entre comillas, que es un auditorio y todavía más cine que cualquier otra cosa.
y medio te comportas. Medio. Y algunos de ustedes no tienen ninguna vergüenza que donde quiera que estás no te comportas. Porque tenemos esta idea. Y de la misma manera ellos valorizaban, adoraban, se jactaban de la hermosura del templo. Y entonces vino con una acusación que llegara a donde ellos vivían. Pero mire el alcance de la malicia y la determinación de destruir al maestro. La palabra de Dios nos dice que fuera al inicio del ministerio del Señor Jesucristo, aproximadamente como a 3 años anterior, que encontraron esta forma de acusarle. Que mire que cuando la gente anda buscando, encuentra. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en Juan 2:19. Respondiendo Jesús le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su ¿qué? De cuando una persona anda queriendo elevar acusaciones, distorsionan, encuentran en lo que se dice lo que no está allí. Y Jesús claramente, les digo, ¿verdad? No estaba hablando del templo físico, aunque sí profetizó, y en el año 70 después de Jesucristo vino el general Tito, el ejército de Roma, y destruyeron toda Jerusalén, incluyendo el templo. Pero estaba hablando del templo de su cuerpo. Pero nada les importaba, estaban buscando razón y ocasión de acusarle. Y decir, pues no sabían, pastor. Pobrecitos, a veces hay que avisarle a la gente. No, sí sabían. Sí sabían. La palabra de Dios nos dice que después de que fueron acusando a Jesús, después de que consiguieron lo que querían, y a propósito, sin saber que ellos no eran los que lo hicieron, sino que Dios estaba en control. Para eso el Señor había nacido, para reconciliarnos con Dios. ¿Me están escuchando? Pero dice la palabra de Dios que después de esto, en Mateo 27:62 dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, el mismo concilio que lo juzgó, el mismo concilio que dijo que en 3 días levantaría el templo, haciéndose como que no sabían de que estaba hablando de su cuerpo. Mire lo que dice el versículo 63 diciendo: Señor, nosotros acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días, ¿qué, hermanos? ¿Sabían o no sabían lo que Jesús estaba diciendo? Sí sabían. Pero tal es la malicia, tal la maldad en el corazón de alguien cuando se determina a acusar. Ahora, ¿cuál fue la respuesta del maestro a sus acusadores? ¿Cómo reaccionó él? ¿Cómo respondió él? ¿Cómo procedió él a sus acusadores? Bueno, déjeme decir entre paréntesis, ojalá que usted no sea un religioso acusador. Ojalá usted no sea de ese grupo de cristianos que no tienen una onza de espiritualidad y andan siempre en la carne, buscando ocasión, acusando constantemente. Ojalá. Ahora, pero si nosotros vamos a seguir sus pisadas, y yo encuentro que en esta área, probablemente somos pero malísimos en imitarlo. Muy poca gente responde como respondió Jesús. Y vaya que recuerden que dice la palabra de Dios, hermanos míos, que
de que coordinaban y agarraban a uno y ese no funcionaba. Y decían, busquémonos a otro mentiroso. Vamos a ver a alguien más. ¿No hay alguien más quien lo acuse? Pero la palabra de Dios nos dice, versículo 60. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, ¿no respondes qué, hermanos? ¿No respondes nada? ¿No oyes las cosas de las cuales te acusan? ¿No dices nada? ¿Te quedas callado? ¿Qué respondes? Y el 61 dice, mas él callaba y nada que, hermanos. Nada que, hermanos. Ahora, es sumamente importante notar que ninguna de estas acusaciones eran válidas. Ninguna de estas acusaciones eran válidas. Que nos pone a usted y a mí en una situación que es peor. ¿Y sabe por qué? La palabra de Dios dice en primera de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Ahora mire lo que dice el 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Qué hago, pastor? Oigo. En primer lugar, ¿qué hace oyendo? Deje de usted de estar creyendo que la mejor amiga que usted tiene, el mejor amigo que usted tiene, es el que viene a contarle, a derribar toda su basura y envenenar su corazón. ¿Ese no es su mejor amigo? ¿Eso no es su mejor amiga? A mí me importa la sonrisa, la amabilidad, los regalitos y las cortesías con las cuales venga. Esa persona no va a ayudarle a usted. Pero mire, estamos hablando de que ninguna de las acusaciones que fueron elevadas en contra del Señor Jesucristo eran válidas, porque Él nunca engañó a nadie y Él nunca pecó. El asunto es que usted y yo sí pecamos. Yo sé, sí, el hermano, la hermana peca. Allí vivimos. No va a pasar, y quien entiende esto va a vivir bien, pero no va a pasar de que a veces las acusaciones en contra de nosotros sí sean válidas, hermanos. No, mienten. ¿No hay la más mínima posibilidad? No, ninguna, pastor, ninguna. Entonces usted es como Jesús. Usted no erra. Usted no peca. Mire cómo Jesús reaccionó. Mire cómo Jesús respondió. Y Él era perfecto. Usted y yo no somos perfectos. Él nunca engañó, usted y yo engañamos. Usted y yo sonreímos con una daga en el corazón. Él nunca pecó, Él nunca engañó. Y mire cómo Él respondió. Veamos la reacción de aquel que nunca pecó y nunca engañó. Y midamos nuestras reacciones a la par de aquel que nunca pecó. Oímos que alguien dijo algo o alguien acusó y nos asombramos. No lo puedo creer. Dame algo que me voy a desmayar. ¿Qué pasa? Me enteré que el hermano. Y la hermana, el hermano eres tú. No más que te asombras cuando alguien te lo hace. Tú te la pasas haciendo todo el tiempo. ¿Por qué está tan callado, hermanos? Jesús nunca pecó. Nos asombramos, nos pasamos por heridos y nos pasamos
por resentidos, pero porque no somos Jesús y porque no somos perfectos y porque nosotros sí pecamos, tenemos que primeramente darnos cuenta que a veces hay validez a algunas acusaciones. No, pastor, no dijeron, pastor, y me duele, y me lo resiento tanto. Oí que dijeron que yo hice esto. ¿Lo hiciste? ¿Lo hiciste? Sí, pero es que me dolió. Ustedes jovencitas que andan vendiendo tan fácilmente su virginidad, en un día en que ya casi es blasfemia de hablar de que una jovencita y una mujer sea pura. Andan hablando de, si no hubiera nada que hablar, no habría tema de conversación. Es que me acusan y dicen que he fornicado. ¿Has fornicado? Pues sí, pero es que me duele mucho. Dicen que yo soy una chismosa. ¿Eres? Dicen yo oí a alguien decir por ahí que yo soy un borracho. ¿Eres? Sí, pero me molesta que me digan que lo soy. Oí que alguien dijo que yo ando frío en las cosas del Señor. ¿Andas? Digo, primero nos va a ayudar mucho el dejar de estar haciéndonos los santos, que nos deja asombrados de lo que muchas veces es verdad en nuestra vida. ¿Alguien me está escuchando? Dicen, pastor, hablan, ¿es verdad? Si no es verdad, no te preocupes. Si no es verdad, no debería de molestarme. Me dicen que soy un orgulloso de primera. ¿Eres? Sí, pero ¿a quién le importa? Y de repente el enfoque está no en la verdad, no en quién tú verdaderamente eres. Y a propósito, hay veces que Dios permite estas cosas para ver si tú y yo despertamos. Dejar de vivir engañados de lo que pensamos que somos y ver la realidad de lo que verdaderamente somos. Jesús nunca engañó. Jesús nunca pecó. La palabra de Dios nos dice que, sin embargo, cuando el sumo sacerdote se levanta y le pregunta al Señor, ¿no respondes nada? Mira todo lo que te acusan, mira todo lo que hablan de ti. Dice la Biblia, mas él callaba y nada respondía. Hay un dicho que dice, the guilty scream the loudest. The guilty are the ones that scream the loudest. Cuando alguien eleva una acusación de ti, la gente culpable es la que hace más escándalo de lo que se está acusando. El dicho dice, el culpable grita más fuerte. Porque cuando no hay nada allí, hermanos, pues no hay nada allí. Y la verdad es, hermanos, que para el Señor su silencio era suficiente para contrarrestar las mentiras y las falsedades de aquellos que se oponían en contra de Él. ¿Me están escuchando? Y hermanos, estamos hablando de aquel que acusaron, no siendo verídicas ninguna de estas acusaciones. Entonces, en primer lugar, hermanos, dése cuenta que a veces, ¿verdad?, puede haber una medida de validez a lo que se está diciendo. Y luego, por otro lado, si no lo hay, pues entonces, ¿por qué aulla tan? Perdónenme, ¿verdad? Pero ¿por qué se queja? ¿Por qué habla? ¿Por qué eleva la voz? ¿Por qué le afecta tanto? ¿Sabe por qué le afecta tanto?
pues el culpable grita más fuerte. Nuestras reacciones a las acusaciones muchas veces, hermanos, nuestras reacciones son las que confirman que la acusación es verídica. ¿Me están entendiendo? ¿Jesús qué hizo? ¿Jesús qué hizo? ¿Y eran válidas las acusaciones? Ninguna. Digo, si habría alguien que hubiera tenido razón de exponer toda la verdad y podía exponer toda la verdad, poner a la gente en su lugar. No, a esta gente yo la voy a poner en su lugar. Semejantes cosas que andan hablando. Bueno, ¿es verdad? Y si no es verdad, entonces sigamos sus pisadas. Dije, sigamos sus pisadas. Sigamos sus pisadas. No diga nada. No hable nada. Porque la verdad es que cuando abrimos la boca muchas veces lo que pasa es que nos incriminamos. ¿Sí oyó lo que acabo de decir? La palabra de Dios en Proverbios 17:28 dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. Y el que cierra sus labios es ¿qué? Mire. Y no había algo que le molestó más a Caifás. No, así, Caifás. No. Digo porque yo sé que hay chilangos aquí. Nada le molestó más que en medio de todas estas acusaciones, uno tras otro, buscando a quién encontrar. ¿Hay algún otro mentiroso? ¿Habrá alguien más que nos ayude aquí a acusar a este? Y en todo eso no hay nada que les molestó más que Jesús no respondió una sola palabra. ¿Ese es usted? No, usted levanta campaña luego. Usted saca el libro telefónico y le comienza a llamar a medio mundo. Usted agarra a sus amiguitos o amiguitas que son igual de acusadores para confirmar, para aliviar, para encontrar justificación al estado de su corazón. El silencio fue suficiente. La palabra de Dios nos dice en el Salmo 37:7, guarda silencio ante Jehová y espera ¿en quién? En Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. No se te suba porque crees que alguien está tomando alguna ventaja sobre ti. Espera en el Señor. Cállate. No digas nada, no te defiendas. Porque el hombre que hace maldades, no te alteres, guarda silencio, no te conmuevas por la persona que te hace un mal. Una vez más, Proverbios 11:12 dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente, ¿qué hace? ¿Qué hace el hombre prudente? Calla. Siendo inocente, no retribuyó, no habló, no se desquitó y no amenazó. ¿Quiere vivir en alivio de lo que molesta a tantos cristianos? ¿Sabes cuál es tu pretexto de que andas mal? Pastor, qué bueno que va a hablar de que veamos a Jesús, porque yo quiero ver a Jesús, pero hay hermanos que estorban mi mirada. No, tú decidiste dónde poner tu mirada. Dije, tú decidiste dónde poner tu mirada y te aseguro que tu mirada no está en Él. ¿Cómo deseo que estas próximas semanas todos lo viéramos, lo imitáramos? Él es nuestro modelo. Y si usted no tiene interés de seguirlo y ser como Él, entonces yo no sé qué usted está haciendo aquí, aparte de usted ser uno de estos religiosos. No, pues es que yo soy así. No, y la gente hasta se jacta. No, es que yo soy así. Y yo soy así. Pues, ¿sabes qué? Mira, una vez más. ¿El prudente?
La verdad es que no hay mucha jactancia que podemos nosotros expresar de nuestra parte de lo que somos. Porque no deberíamos de jactarnos de lo que somos. Eso es precisamente lo que el Señor busca y quiere cambiar lo que somos para ser como Él. Dije, para ser como Él. Esta es la voluntad de Dios, que día y día nosotros más y más seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y esa es la razón de todos estos mensajes que vamos a estar viendo. Vamos a verlo a Él, vamos a ver cómo vivió, vamos a ver cómo respondía a distintas situaciones y circunstancias, porque a fin de cuentas, si no lo estamos siguiendo a Él, entonces no hay duda de lo que único que terminamos siendo es una bola de religiosos. Y yo no quiero ser religioso. Yo quiero seguir sus pasos. Yo quiero que nuestra iglesia siga sus pasos. Que Dios nos perdone las tantas veces que está su ejemplo allí, pero usted y yo no estamos mirándolo a Él. Nuestro enfoque está en otro lugar. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. ¿Saben por qué él no respondía con maldición? ¿Sabe por qué sabe por qué padecía y no amenazaba? ¿Sabe por qué? Todo hizo para llevar nuestros pecados sobre el madero. Por eso. Mas ¿podría él haber acabado con todos sus acusadores? ¿Podía o no podía? Sí podía. No lo hizo. Porque enfocado está en lo que dijimos al principio. Nada de esto le importó. Ni lo movió. De lo que él sabía, Dios lo había mandado hacer. Colgar en la cruz del Calvario. Para que usted y yo tuviéramos esperanza de perdón de pecado, de la vida eterna. Y por eso dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y el resultado debería de ser de todos nosotros el reconocer el pastor y el obispo de nuestras almas. Mire, Él es el príncipe de los pastores. Dios nos ha dado a algunos de nosotros el lugar de pastor. Mi trabajo no es que usted me vea a mí como pastor. Mi trabajo es que usted se someta como oveja al hecho de que Él es tu pastor y Él es tu obispo. Esto lo hizo, dice, y habéis vuelto al pastor y obispo ¿de quién, hermanos? De vuestras almas. ¿Y saben lo que dijo el pastor, el buen pastor? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Tú lo sigues a Él? Yo soy el pastor más contento en todo el mundo. Síguelo a Él. Síguelo a Él. Si Él te dice que mientas, engañes, calumnies, síguelo a Él, pero tú sabes que eso no es lo que Él te guía a hacer. Lo que pasa es que hay muy poca gente siguiendo sus pisadas. Pero pastor, yo no soy así. Lo que pasa es que cuando oigo estas cosas me provocan y me desconciertan y descubres que por más que cantas de que tú no eres así, llegas a descubrir que sí eres igual. Porque respondes igual. La única cosa es que tú crees que porque como estás respondiendo, eso está bien delante de Dios, en contrario al que lo inició. You know, I tell the kids in basketball,
You know, when there's a basketball game, cuando hay un juego de básquetbol, o cuando hay, ¿verdad? Uno comete un foul. Y entonces aquel contra quien cometieron el foul, sea en fútbol o soccer, lo que sea, se desquita con el que le cometió la infracción. Y después, ¿sabe a quién le caen encima? Al que respondió. ¿Me están entendiendo? Son ejemplos débiles, por decirlo. Porque la verdad es que ejemplo se nos ha dado. Y no podemos discutirlo. ¿Quién le ha hecho un mal? ¿Quién dice usted, ay, me estorban? Ustedes años allí de amargados y resentidos, y te voy a decir por qué. Porque tú no quieres enfrentar los verdaderos problemas que tú tienes. Y es mucho más fácil estar apuntando dedos. Y de seguro, yo no sé a cuál Jesús estás siguiendo tú, porque en Él no hay una sola cosa que desanima. En Él no hay una sola cosa que desalienta. En Él no hay una sola cosa que desilusiona. Lo que pasa es que no lo estamos viendo a Él, hermanos. Hermanos, no lo estamos viendo a Él. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Y querido visitante, déjeme decirle que esta tarde, antes de irnos de aquí, yo le hago una invitación, no a hacerse miembro de esta iglesia, no vamos a hablarle a usted de lo tremendo que esta es iglesia y que la mejor iglesia del mundo y todo eso, aunque, bueno, yo soy el pastor, ¿qué voy a decir? No. La verdad es esta, estamos aquí para invitarte a Jesús, a Él. Él pagó el precio de todo el mal que tú jamás has hecho en la vida. Tú merecías pagarlo, pero Él lo pagó por ti. Y lo hizo para que tú pudieras tener la seguridad del perdón de tu pecado y la vida eterna. Deje usted de estar apuntando el dedo a alguien más que tristemente sí, nosotros los cristianos damos muy mal ejemplo. Pero si usted está allí no queriendo entregarle su corazón a Cristo porque usted vio un cristiano que hizo esto y aquel lo vi y siempre anda en la iglesia y este carga Biblia, mire lo que lo vi, lo que hace y esto, déjame decirte que te estás mirando en el lugar equivocado. Mira hacia Él. Mira hacia Él. ¿Sabes por qué no miras a Él? Porque no lo puedes acusar de nada. Por eso no lo miras a Él. Y es mucho más fácil mirar donde puedes elevar acusaciones, porque tú no quieres arrepentirte. Tú no quieres delante de Él venir como pecador, pedirle que te perdone y que cambie tu vida. Él puede y Él quiere. Si Él guardó silencio y mostró humildad y mansedumbre, era para que tú pudieras tener esperanza. No te vayas hoy de aquí sin conocer a Jesús. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, nadie mirando, todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. Habrá alguien esta tarde aquí que dijera, pastor, yo creo en Dios y yo he ido a la iglesia, pero si yo hoy me muero, si yo hoy me enfrento a la eternidad, yo no estoy seguro del perdón de mi pecado. Yo no estoy segura. Yo no tengo la seguridad de ir al cielo cuando me muera. Pero yo quiero tener esa seguridad. ¿Cuántos aquí dijeran, pastor, por la gracia de Dios, por su amor y su misericordia, gracias a mi Salvador, yo estoy seguro que mis pecados han sido perdonados? Yo estoy seguro de que yo iría al cielo cuando muera. ¿Cuántos tienen esa seguridad?
A ver esas manos bien alto, bien alto, bien alto, bien alto. Gracias, hermanos. Pueden bajar la mano. Gracias por ese testimonio. Pudiera ver la mano sincera de aquella persona que dijera: pastor, yo no puedo alzar mi mano porque no tengo esa seguridad. Pastor, ore por mí, yo quiero tenerla. A ver esa mano sincera, a verla bien alto, a verla. Bien alto, bien alto. A ver esa mano. ¿Quién? Pastor, yo creo en Dios, yo he ido a la iglesia, pero si yo hoy me muero, yo no sé qué sería de mi alma. Yo no estoy seguro del perdón de mi pecado. Yo no estoy segura de la vida eterna, de la salvación de mi alma. Hoy yo quiero arreglar eso. Yo quiero saber cómo yo puedo estar seguro. Yo quiero que alguien me explique con la Biblia cómo yo puedo tener esa seguridad. A ver esa mano sincera, bien alto. Bien alto, habrá alguien. Habrá alguien. Vamos a ponernos de pie. Puestos todos de pie. Dios le bendiga, caballero, señora. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? ¿Quién más? Mire, no le vamos a avergonzar. Alguien va a tomar la Biblia, es todo, y le van a enseñar en la Biblia cómo usted hoy se puede ir de aquí seguro del perdón de Dios. La invitación no es a una religión, usted ya tiene. La invitación no es a iglesia, usted ya tiene. La invitación es que usted sepa que sus pecados han sido perdonados y que en Jesús usted tenga la esperanza de vida eterna. Pues nadie puede saber eso. Eso no es cierto. Eso no es lo que la Biblia enseña. Denos la oportunidad de mostrarle en la Biblia cómo usted puede contestar la pregunta más importante de toda su vida. ¿Qué sería de su alma? ¿Qué sería de su alma? ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Venga, denos la oportunidad de mostrarle en la Biblia. Dios le bendiga, caballero. Señora, Dios le bendiga a usted. ¿Habrá alguien más? Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a cerrar nuestros ojos. El mensaje fue principalmente para nosotros. Mire, hermano o hermana, vivimos una vida llena de desilusiones, llena de desánimo. Muchos de nosotros ya ni con ganas de seguir adelante, porque su mirada la tiene en el lugar equivocado. No es mirando a Jesús y siguiéndolo a Él que usted fue desilusionado. No fue mirando a Jesús y siguiendo sus pisadas que le vino ese desánimo. ¿Cuántos aquí dirían junto conmigo: pastor, yo quiero seguir sus pisadas? Yo quiero verdaderamente seguirlo a Él, imitarlo a Él, y de ese día en adelante hacer nada más que fijar mi atención y mis ojos en Él. Que Él sea mi ánimo, que Él sea mi modelo, que Él sea mi ejemplo, porque su ejemplo es perfecto. ¿Cuántos aquí diríamos: yo quiero seguir sus pisadas? A ver esas manos por todo este cuarto. Yo quiero seguir sus pisadas. Padre mío, yo te pido junto con mis hermanos, perdónanos, Señor, nuestros desánimos, nuestras inconsistencias, nuestros desvíos, nuestras desilusiones, todo porque quitamos nuestros ojos de Jesús, todo porque seguimos el ejemplo y el modelo de alguien más, pero no Él. Todo porque nos estorba el mal ejemplo que damos, que nos da razón, que nos da pretexto, que nos hace tan fácil nomás decir: tengo razón de estar así, tengo razón de estar desanimado. Puestos
nuestros ojos en Jesús. Ayúdanos hoy, en las semanas que vienen, a mirarte a Él, a mirar al Salvador, a imitarlo, a saber que Él es el modelo, Él es el ejemplo perfecto en el cual debemos de constantemente fijar nuestra atención y seguir sus pisadas. Que otros vean a Jesús en nosotros. Esa es nuestra oración. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Cuántos dicen amén?